Bueno, buenas tardes. Voy a intentar hacer esa conexión que tenemos todos desde la idea de lo que es el derecho frente a las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de derecho, tenemos a veces muchas ideas de que es una materia muy rigurosa, muy en el sentido de imposición, de que este es el derecho y hay que aplicarlo de manera dura lex, sed lex. A pesar de que la ley es dura, hay que aplicarla. Pero ¿cómo entramos con esa idea de derecho en un mundo y en unos efectos tan dinámicos como son las nuevas tecnologías? En las presentaciones anteriores nos comentaban de cómo algo que era hoy en día normal tenía unos aspectos éticos de, bueno, cómo lo íbamos a aceptar, ¿no? Entonces, en esa línea va a ir mi presentación y mi reflexión. No voy a continuar más allá sin hacer algunas advertencias previas. ¿Y cuáles son esas advertencias previas? Bueno, que de aquí a lo mejor vamos a salir con más preguntas que con respuestas, porque también uno de los problemas que tenemos al encontrarnos en estas discusiones de tipo jurídico es que pretendemos que alguien se siente aquí y nos digan eso es así y ya. Y resulta que esta es la vía y no nos escapamos aquí. Entonces es como tratar de aceptar como un dogma todo lo que viene desde el punto de vista jurídico, incluso tecnológico. Entonces, mi invitación es a ser un poquito escépticos, incluso que de aquí en adelante no crean mucho de lo que yo voy a decir y que poco a poco, a medida que voy exponiendo las ideas, si se identifica con las que ustedes tengan, bueno, sirvan mis reflexiones para reafirmar y formar ese criterio. Y si por el contrario son divergentes a lo que ustedes piensan, bueno, les ayude a fortalecer aquellas ideas particulares que tengan sobre algunos temas. Y es por ello que esa misma idea incluso de ser escépticos y de preguntarnos siempre por qué, y no quedarnos de alguna manera pasiva y aceptando todo lo que nos viene, y más aún cuando estamos hablando de derecho, porque el derecho trata más que todo como si un concepto de autoridad automáticamente al proferir cualquier orden tengamos que calladamente acatarla. Me gusta inspirarme en aquellas ideas del pensamiento filosófico clásico. ¿Y qué más clásico que la mayéutica propia del pensamiento socrático de siempre preguntarnos? Y esto nos abre otra puerta, que es, bueno, señores, tenemos que estar aceptados cuando estamos equivocados y poder aceptar el resto de las opiniones. Resulta que no muy distinto a como ocurrió en épocas antiguas y en la época del pensamiento filosófico clásico, está ocurriendo hoy en día. Hay veces que tomamos decisiones y muy internamente pensamos, ¿será la correcta? ¿No será la incorrecta? ¿Será que lo que yo pienso que otras personas están haciendo y que lo ven como correcto, mi propio parecer? A lo mejor yo puedo pensar que soy muy conservador en unas cosas o en otras. En definitiva, somos humanos. Me gusta hacer mención de este experimento, que es que hablan de los monitos babuinos, que me enteré que eran utilizados como los perros policías, por una exposición que escuché hace pocos días. Y resulta que, ¿en qué consistió ese experimento? Agarraron a 10 monitos babuinos, agarraron a 5 y los metieron en un recinto, en una jaula, y pusieron una escalera y unas bananas. Resulta que el impulso principal, primario de estos seres, de estos monitos, era ir corriendo y agarrar una banana. Resulta que cuando uno agarraba la banana, al resto le echaban agua fría. ¿Qué pasó? Empezaron a entender la relación que había entre el castigo y el agua fría como castigo. Entonces, cuando uno se iba a montar, le daban palo. Resulta que cuando ya sabían que no podían avanzar, porque mira, si le dan palo o si te montas le dan palo, cambiaron un monito por otro y por supuesto el monito que no había estado bajo ese estímulo negativo, lo primero que hizo fue subió a agarrar la banana, todos los demás le cayeron a palo, pero ya ahí habían quitado el estímulo negativo, es decir, no había el agua. Fueron cambiando uno a otro hasta que llegó el momento en que ninguno se montaba, pero no sabían por qué tenías que caerle a palo al que se montaba. ¿Por qué digo yo esto? Porque resulta que uno va para un registro, uno va para una notaría, uno va para un tribunal, uno va para un poder legislativo y vemos que, bueno, vale, los carros autónomos son malos y
Entonces, resulta ¿por qué? Porque siempre lo hemos hecho así y no nos detenemos a pensar las razones. Y allí la importancia del pensamiento filosófico y el siempre preguntarnos por qué e ir de manera crítica a este tipo de fenómenos. Y más cuando ya no se los podemos enmarcar solamente en un estado o en una sociedad determinada, porque vemos que estos son fenómenos globales que a pesar de que podemos tener aproximaciones culturales distintas, porque la apreciación de estos hechos a lo mejor desde una cultura occidental es distinta a la oriental, o dependiendo de la ideología religiosa o cualquier pensamiento que tengamos, nos va a hacer que son distintos. Y como aquí no somos ningunos monitos y no se pueden quedar con lo que yo simplemente les expliqué, aquí está la base y pueden ustedes verificarla. Resulta que en materia de tecnologías, desde que el hombre empezó, digamos, a ser hombre, en el sentido de usar el raciocinio más allá, lo primero que se utilizó fue la fuerza bruta. El primero que supo que con una piedra era más fácil abrir un coco, eso era la piedra como la parte de la tecnología. Entonces vemos como el primero de los elementos que se usa y la primera atención en la cual se utiliza la tecnología es para reforzar aquellas ideas o aquellas posibilidades de imposición por la fuerza. No en vano, las primeras tecnologías también se usan para la imposición armamentista o la fuerza por la fuerza misma. Más allá vendrán, por supuesto, las justificaciones ideológicas, que si eras enviado por Dios, que si a lo mejor la parte de la monarquía, etcétera. Pero vemos que las primeras tecnologías son por la fuerza. No en vano, vemos como la gran mayoría de los avances, por ejemplo, en el caso específico de Leonardo da Vinci, si los identificamos, son dedicados a la guerra. Es más, los antecedentes del helicóptero están allí, las ballestas también están allí, están o hasta un tanque de guerra, las armas de asedio. Pero él también estudió el cuerpo humano. Sin personas como estas en la humanidad no nos hubiese sido posible jamás imaginarnos a lo mejor otro tipo de tecnologías, no para hacer la guerra, sino para medicinas y salvar. Pero es que eso nos cabe a nosotros preguntarnos si existe tecnologías que sean intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas. La tecnología es neutra por naturaleza y el hombre es el que le va a dar el uso para bien o para mal. Como Caín y Abel, el hecho de uno mató al otro con una quijada de burro, la quijada de burro también se puede utilizar para el arado, etc. Ahora, ya apartándonos desde el punto de vista en abstracto de que si las tecnologías son buenas o malas, viene el concepto entonces, y es como yo voy a abordarlo, ¿cuál es la idea de derecho? ¿Y qué tenemos empezado? ¿Qué es derecho? Por lo general, la población puede pensar de que el derecho es una manera de restringirte y limitarte. No puedes hacer esto, no puedes ir para un lugar, no puedes ir para otro lugar. Mientras que el derecho, al igual que todas las tecnologías como creación humana, se puede utilizar para el bien o para el mal. El derecho no es intrínsecamente ni bueno ni malo. El derecho es humano. Y el derecho se usa para lo que una sociedad en algún momento lo quiera utilizar. Pero entonces el derecho, debemos verlo como un contexto social, como un resultado social. Donde hay sociedad, hay derecho. Resulta que el derecho no solamente es legislación, el derecho también es contrato. Las personas que mutuamente, por la costumbre, se van poniendo de acuerdo de cómo va a ser su relación social, ¿en procura de qué? Bueno, de que cada uno pueda hacer el mejor proyecto de su vida y desarrollarlo. Entonces, el derecho, lejos de verlo como imposiciones, porque eso es como los regímenes totalitarios tienden a verlo, de que el derecho es para imponer, el derecho es el mejor ejercicio de nuestras libertades, la organización de nuestras libertades o la manera de ejercerlas de manera mucho más favorables. Y así como estamos viendo que donde hay sociedad hay derecho, sea en las sociedades clásicas, los mercados, o sea en las sociedades actuales, la sociedad digital, igual suerte tiene el derecho, tratar de organizar nuestras libertades.
Resulta que ya acercándonos un poco más al tema de nosotros, de las tecnologías, vemos cómo la existencia o no de una autoridad competente no te garantiza de que tú puedas a lo mejor desarrollar tales tecnologías. A modo de ejemplo, en la aviación, ¿ustedes se imaginan que los hermanos Wright hubiesen tenido que pedir permiso a alguna autoridad para poder volar, para poder pensar en que pueden fabricar una máquina que vuele? Por supuesto, nuestras sociedades van evolucionando, pero eso no significa de que las autoridades, como en muchas sociedades, caso como lo estamos viviendo nosotros, las autoridades o entes competentes o entes rectores se convierten en una suerte de poner dificultades y una carrera de obstáculos, mientras que los entes deberían ser promotores de esa actividad. Igual ocurre con los vehículos, igual ocurre con las telecomunicaciones. Los vehículos, cuando lo desarrolló Henry Ford, por supuesto, ni luz, o sea, años luz a lo que existe hoy en día. Pero lo importante era, crearon una tecnología. Y el ser humano la tiene que utilizar es para su beneficio personal, sin dañar a otros, sin dañar al medio ambiente y sin dañar a la propia sociedad como tal. Igual ocurrió con la prensa. O sea, lo importante que se ve en la prensa no solamente es que tú puedas agarrar e imprimir unos cuantos libros, sino que ya no te van a leer absolutamente nada, lo puedes leer tú mismo. O sea, la difusión del conocimiento. Internet es, digamos, la prensa 4.0, en el sentido de que tú mismo puedes tener acceso a la información. El vapor, el telégrafo, el molino de viento. No muy distinto entonces son los fundamentos de todas estas nuevas tecnologías, porque Uber no es más que procurar la movilidad a un precio más económico y repartiendo las responsabilidades. YouTube, libertad de expresión. ¿Ustedes se imaginan que Gutenberg hubiese pensado en lo que estaba haciendo y cómo devino en YouTube? O vamos más allá, Twitter, WhatsApp, que tú puedas enviar un mensaje desde aquí a otro lado sin pasar por una agencia postal, sin pedir permiso para que tú puedas enviar un mensaje o una fotografía. Avanzamos un poquito más y hay dos fechas específicas que desde el punto de vista de las tecnologías y del derecho tenemos que destacar. 11 de mayo de 1997, que es cuando Kasparov pierde un juego de ajedrez con Deep Blue, la computadora de IBM. Pudiéramos decirlo como algo menor. Hay gente que dice que bueno, que no fue que perdió. ¿Qué capacidad computacional tenía Deep Blue en 1997 y ya le ganaste? Porque no era Deep Blue contra Kasparov, es la máquina contra el humano. O sea, es imposible ya que el humano pueda sacar esa cantidad de cuentas, esa cantidad de posibilidades. Ya eso es tiempo pasado. Y luego, nuevamente IBM, 16 de febrero del 2011, Brad Rutter, Ken Jennings y Watson, una computadora de IBM, compiten en Jeopardy, que es un juego de preguntas y respuestas. Más bien tienen una formulación distinta. Ellos dan una respuesta y tú, el concursante, lo que hace es que formula la pregunta. Pues Watson, sin conexión a Internet, nada más valiéndose, por supuesto, tenía muchísima información. La información que tenía ya cargada, ganó el concurso. No es cosa menor lo que estamos hablando. Imagínense ahorita Watson conectado con todo lo que está en la información y la Big Data que ahorita nos explicaron. Eso tiene consecuencias. Es que ya el hombre perdió la carrera frente a las máquinas, pero es que las máquinas no dejan de ser creación del hombre. Y son retos que eso nos abre al derecho. Resulta que tenemos una nueva dimensión y proyección de nuevas tecnologías y, por supuesto, nuevos retos. El de la inteligencia artificial, el de el machine learning. Entonces ya no es que el programador le pone ciertas instrucciones y cómo va a interactuar o las decisiones que van a tomar las máquinas a través del uso de la inteligencia artificial, sino que ya las máquinas empiezan a pensar y a tomar decisiones de manera autónoma. Y eso tiene una gran incidencia en lo que es la responsabilidad. ¿Quién responde? La máquina. El fabricante dice,
yo no fui el programador, yo no fui el entorno, ¿quién fue? Entonces son retos que vamos a enfrentar desde el punto de vista jurídico. El de los robots, el de las armas autónomas. Bueno, resulta que ese robot decidió que esas personas eran, eran objetivos de guerra y bueno, les dio de baja. Quien soltó esos robots allí no sabe cuándo se ejecuta, dónde se ejecuta, a quiénes son los que les da de baja, pero entonces, ¿cuál es la incidencia de ese tipo de consecuencias allí? No es muy distinto. Yo recuerdo haber sido, yo soy uno de los de la Edad Media, los que están aquí, ¿no? Pero yo llegué a ver Terminator cuando salió. Por supuesto, los efectos ya están más que superados. Pero es que lo veíamos como algo de muy ficción y vemos que, cuidado si no quedó atrás dentro de lo que estamos viendo hoy en día. La realidad de hoy superó cualquier otra forma que hubiésemos podido pensar en ese momento. Pero sí hay cosas que se mantienen en el concepto de derecho y son aquellos que no son intrínsecos, el de la identidad, el de la privacidad. ¿Cómo podemos defender la idea de libertad, de privacidad frente a un mundo en el cual en vez de smartphones me gustaría a lo mejor referirlos como spy phones? Porque llega un momento que más es lo que nos pueden estar robando de nosotros que lo que en realidad nosotros pudiéramos sacar. Porque el uso que nosotros le estamos dando a la tecnología es ínfimo respecto de lo que otras personas pueden sacar de él. Y cuando digo otras personas también, ¿por qué no? La personalidad jurídica de entes robóticos, de agentes de inteligencia artificial, que no necesariamente son corpóreos, son software. Entonces, es ahí donde vienen los nuevos retos. Retos de privacidad en un mundo totalmente abierto. Retos de transparencia cuando a la vez alegamos privacidad. Retos de libertad de tránsito cuando nos pueden estar verificando quiénes somos y a dónde vamos. Son retos que obedecen al derecho, y el derecho ya no lo podemos ver como simples normas y reglas que están allá. El derecho tenemos que verlo también ya como principios, como valores, es decir, con una dimensión mucho más amplia y mucho más global. Porque lo que hablamos aquí ahorita sale transmitido y lo están escuchando en cualquier otro lugar del mundo donde no hay limitaciones de ideología, no hay limitaciones de cultura, no hay limitaciones siquiera del idioma. Automáticamente lo que estoy yo hablando puede ser interpretado, traducido y almacenado para otra utilización con fines que a lo mejor desconocemos. Esos son los retos. Me gustaría pensar que todos los que estamos participando aquí y que las reflexiones que se hagan aquí sean para transmitirlas a que tenemos una idea de sociedad civil global. Sociedad civil global en la cual toda esta información y todas estas tecnologías se van a utilizar como siempre debieron haberse utilizado, es para hacer nuestra vida mucho más fácil, mucho más cómoda y podamos vivir sí, haciendo lo que nos da la gana, pero con responsabilidad, porque en definitiva uno de los principios elementales del derecho es el libre desenvolvimiento de la personalidad, con privacidad, con libertad, con propiedad. ¿Para qué? Para que los nuevos ciudadanos, como mi bebé que se llama el Crypto Baby, pueda contar con una sociedad mucho más amena, mucho más feliz, mucho más justa. Muchísimas gracias.